Bueno, buenos días compañeros. Como yo les había comentado anteriormente en el laboratorio, el día de hoy va a ser la conferencia del laboratorio, por la redundancia. Permítanme prender mi cámara antes de... Estamos. Entonces, el tema de conferencia va a ser 5G y la IoT de agricultura inteligente. Pues el día de hoy nos acompaña el compañero de Cristian Acajabón, quien es el encargado de brindarnos la conferencia. Les voy a hablar un poco de su perfil. Él actualmente pues tiene pensum cerrado de ingeniería electrónica. Tiene, la verdad que tiene una amplia experiencia en el campo que es electrónica y IoT. Ha trabajado varios proyectos, entre ellos está el proyecto Morazán, que es un satélite, es el primer satélite de la República de Honduras y el tercero que se desarrolla en Centroamérica. Esto es en conjunto con la Universidad Autónoma de Honduras, colaboración con la Universidad de San Carlos y la Universidad de Costa Rica. También ha implementado un sistema de control para riego agrícola. Participó también en el Mercury Robot Challenge de Latinoamérica en el 2019. Él compitió con el Robot Blue, más de alguno lo pudo ver. Entonces, la verdad es que él tiene una amplia experiencia. Esperemos que todos pues tengamos un poco de conocimiento de él. Y le dejo la palabra ahí al compañero para que eh, comience con la conferencia. Por favor, ahí, Cristian, tan amable. Sí, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Como les acaban de decir, me llamo Cristian Cajabón. Tengo pensum cerrado de ingeniería en electrónica. Actualmente estoy ya a la espera de que me asignen mi fecha para mi privado y tengo ya casi terminada mi tesis. Y como les decía su encargado, pues hoy les voy a hablar un poco de tecnología, ¿verdad? Para aplicar la 5T. Entonces voy a compartir mi pantalla. Si en algún momento hubiera algún problema de internet, no tengan pena en interrumpirme e indicármelo. Pues sabemos que a veces el internet no es como tan estable, ¿verdad? Entonces no sé si me podrías confirmar, Omar, si ven bien la diapositiva. Sí, sí, se ve. Se ve. Ok. Bueno, pues hoy les voy a hablar de esto, 5G e IoT en la agricultura. Les voy a hablar de ciertas alternativas y les voy a dar ciertos ejemplos. Me gustaría, ¿verdad? Que si tienen alguna duda, la puedan apuntar en algún lugar, que la puedan tener ahí presente. En ciertos momentos de la presentación de la conferencia les voy a dar la oportunidad para resolverles dudas. Entonces, pues espero que sea de mucho provecho para ustedes y que principalmente les despierte la curiosidad sobre estas aplicaciones, sobre estas tecnologías que les voy a hablar el día de hoy. Para empezar, el Internet de las Cosas, IoT, de lo cual vamos a estar hablando, se define como la agrupación e interconexión de dispositivos y objetos a través de una red, bien sea privada o Internet, donde todos ellos podrían ser visibles e interaccionar. Esto es una tendencia que se está dando muy fuerte en el mundo y también en Guatemala. Cada vez son más los dispositivos IoT y por eso es importante que desde este momento, digamos, de su vida, de su carrera, puedan empezar a plantearse ciertas alternativas, cómo poder implementarlo, porque es algo que está creciendo de forma acelerada. Aquí les quise presentar una estadística de esta página que se llama IoT Analytics. Ellos periódicamente desarrollan ciertos papers donde están analizando cómo se mueve la IoT a través del mundo, a través de las regiones. Y aquí podemos ver en la gráfica, representado en miles de millones, la cantidad de dispositivos que están conectados actualmente a la red. Los que están en naranja son los dispositivos IoT y los que están la parte superior, sin ningún color, son los dispositivos que están conectados a la red, pero que no corresponden a IoT. Se entiende un celular, una tablet, una computadora.
Vemos que la gráfica empieza en el 2010, donde obviamente los celulares y las computadoras eran la mayoría de los dispositivos que estaban conectados. Sin embargo, esa diferencia ha empezado a hacerse más corta, tanto así que en el 2020 es el primer año que supera la cantidad de dispositivos IoT a la cantidad de celulares y computadoras conectadas al Internet. Y vemos que la tendencia no es a disminuir, sino al contrario, cada vez va creciendo más y se tiene una proyección, ¿verdad? Que en el 2025 va a tener esto, 30.000, millones de dispositivos IoT conectados a la red. Entonces, como les decía, es una tendencia en el mundo, cada vez se está dando más. Yo estoy seguro que incluso nosotros, ¿verdad? En nuestras casas tenemos cada vez más dispositivos conectados, incluso más de uno por persona, ¿verdad? Algunos ejemplos de aplicaciones o lugares donde podemos encontrar la IoT. Uno es, por ejemplo, en la salud. Por ejemplo, pues yo tengo un reloj inteligente, ¿verdad? Este, si bien no es de las últimas, de las gamas más recientes, las que sí lo son, por ejemplo, los Apple Watch, vemos que tienen aplicaciones como que ven la oxigenación en la sangre, que ven las pulsaciones y todo eso. Y hay aplicaciones en el mundo donde ya estos dispositivos están conectados directamente con nuestros médicos. Entonces vemos que, por ejemplo, ya no tenemos que ir con el doctor, sino simplemente él de forma remota recibe nuestros datos biométricos y puede dar eh, nos puede dar cómo estamos de salud, nos puede dar algún medicamento de forma remota. Vemos también que hay lugares donde han empezado a implementar médicos virtuales y todo este tipo de cosas. Otro lugar donde podemos aplicar la IoT es en la domótica, en nuestros hogares, ¿verdad? Hay dispositivos, por ejemplo, refrigeradoras que ya son inteligentes, que lo que hacen es que cuando nosotros ingresamos algún alimento, como que de alguna forma lo ingresamos y él sabe cuándo va a caducar, sabe la existencia, por ejemplo, de leche, de litros de leche que tenemos en nuestro refrigerador y nos puede tirar alerta a nuestros celulares. Por ejemplo, la leche está a punto de vencer, consumila, o ya solo te quedan 2 litros de leche y al ritmo que lo consumís te va a durar semana y media, entonces te recomiendo que compres. Incluso hay lugares en el mundo donde ya estos dispositivos están conectados directamente con una tienda, por ejemplo, Walmart o la que sea de la que a nosotros nos guste, por ejemplo, y pueden hacer los pedidos de forma automática si nosotros lo queremos. Entonces nuestro refrigerador de alguna forma mantiene siempre llena nuestra alacena. Vemos los dispositivos que se usan en nuestro cuerpo, como bien les indicaba el reloj, pero ya hay muchas más prendas. Recientemente estaba viendo un video donde presentaban unos tenis que ya son inteligentes, entonces te hacen un rastreo de todas las actividades que tú haces, te hacen un conteo de calorías, un conteo de pasos y todo. Hay lentes que ya están desarrollando empresas como Google, que lo que buscan es de alguna forma hacer la tecnología que cada vez la tengamos más presente. Otro ejemplo es en seguridad. Creo que es un tema muy importante en todo el mundo, principalmente en Latinoamérica, en Guatemala. Cada vez se ven más sistemas de seguridad como cámaras, sistemas de proximidad, sistemas de apertura de puertas, de ventanas. Y todo esto cada vez más requerimos que esté conectado a Internet, porque cuando nosotros estamos fuera de nuestra casa, pues nos interesa, ¿verdad?, tener cierto control sobre nuestro hogar. Nos interesa recibir respuesta, ¿verdad? O informes de qué está sucediendo en nuestra casa. Y también, pues, podemos ver la IoT en sensores y en dispositivos industriales, que es principalmente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, aplicado a la agricultura. Para la IoT, podemos desarrollarlo, digamos, o aplicarlo usando diferentes tecnologías, como son las que están en pantalla, NFC, RFID, Wi-Fi, redes celulares, Zigbee, Bluetooth, Sigfox y LoRa. No sé si ustedes conocen alguna otra tecnología, pero principalmente son estas las que se aplican para este tipo de dispositivos. Para hablar del Internet de las cosas, es necesario pues entender o por lo menos refrescar cómo ha sido la historia del Internet, cómo llegamos a tener el Internet, ¿verdad? Entonces, no voy a ahondar mucho en este tema porque estoy seguro que es algo que ustedes quizás ya han visto en sus cursos o de alguna forma lo tienen presente. Sin embargo, pues sabemos que han habido diferentes saltos en cuanto a generación de tecnologías a través de la historia. Para empezar, tenemos la 1G, la primera,
que se desarrollan más o menos en 1980. Esta era una tecnología simplemente de voz. Era una tecnología análoga que no tenía nada de seguridad. Cualquiera podía pinchar, por decirlo así, nuestros teléfonos y escuchar las conversaciones que se tenían. Posteriormente, en los años 90, surge la 2G. Este ya se vuelve un protocolo digital y vemos cómo aparecen los mensajes de texto. Más o menos a inicios del 2000 aparece la 3G, que aquí ya vemos mensajes multimedia y también pues ya tenemos acceso, aunque es con poco ancho de banda, ya tenemos acceso a internet y empezamos a navegar en internet en ciertas páginas. Yo creo que la mayoría de nosotros tal vez esta fue la primera tecnología a la cual tuvimos acceso cuando, pues al menos en mi caso, cuando estaba en básicos. Recuerdo que mandábamos mensajitos multimedia con ciertas imágenes muy básicas, nos metíamos a navegar las páginas web que eran muy básicas también. Posteriormente nace el 4G. Pues en el mundo nace más o menos en los años 2010. Nos da una velocidad más grande, viene a hacer un salto. Si venían dando pasos, digamos, en las generaciones de tecnología, creo que el 4G viene a hacer un salto, ¿verdad? Nos da velocidades de 100 megabits en movimiento y hasta 1 gigabit cuando se permanece inmóvil. Y la 4G nos permite tener servicios como el streaming. Con 4G ya empezamos a ver las plataformas como Netflix, YouTube, todo lo que conlleva el ver video, ¿verdad? En línea. También tenemos acceso a juegos en línea, como ahora pues está muy de moda Call of Duty Mobile y algún otro que quizás alguno de ustedes conoce mejor. Y también empieza a haber un aumento en cuanto a las redes sociales, porque la conectividad es mejor, ya no son páginas simples, básicas, sino son un poco más pesadas, que tienen videos, y lo podemos hacer con esto, que es actualmente la tecnología que tenemos en Guatemala. Hace unos años se empieza a desarrollar en el mundo, se empieza a haber una competencia por desarrollar el 5G. Vemos que incluso ha sido un tema internacional muy importante, ¿verdad? Y este es un avance muy significativo en comparado con la 4G. Nos da velocidades de 1 hasta 10 gigabits. Nos da una respuesta rápida entre las características. Tiene baja fluctuación, baja latencia, poco retardo y velocidades muy altas, ¿verdad? Nos da una cobertura de alta calidad, multiespectro. Tiene muchas ventajas el 5G. Soporta incluso Internet de las cosas y la conectividad máquina a máquina, y nos permite hasta 100 veces más dispositivos conectados por cada celda. Entonces es un salto muy importante comparado con el 4G, y es por eso que incluso países como Estados Unidos y China han entrado en conflicto por este tema del 5G. Y es que, como les mostraba en la gráfica al inicio de mi intervención, el 5G, la IoT, es algo que va a pegar muy fuerte en todo el mundo. Entonces es una competencia de los países por desarrollar este tipo de redes. Y esta es, por decirlo así, la tecnología ideal para el 5G, debido a su baja latencia, casi no existe latencia prácticamente, su alta velocidad, la cantidad de dispositivos que admite por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado. El IoT prácticamente es la tecnología perfecta el 5G es la tecnología perfecta para desarrollar el IoT. Sin embargo, tenemos un grave problema. Y lo refleja esta gráfica que está acá. Esta gráfica es una proyección del 5G en el mundo. Entonces vemos que va creciendo grandemente, como les comentaba. Sin embargo, podemos ver que América Latina se refleja con el color naranja. Prácticamente no existe hasta el 2024, 2025, y es una cantidad muy pequeña comparado con otros continentes como Asia, como Europa, que van más adelantados en el 5G. Incluso se tiene esta estimación que yo les pongo en pantalla para el 2025, que es que Brasil tenga un 18% de sus dispositivos conectados a 5G, México un 12%, Chile un 8%, Argentina 7%, Colombia 6% y Costa Rica, que podría ser como nuestro parámetro en Centroamérica, ¿verdad? Va a tener apenas el 1% de dispositivos conectados. ¿Esto qué quiere decir? Que Guatemala seguramente no lo va a tener ni siquiera implementado. Vemos que el 4G llegó incluso muy tarde, ¿verdad?, a nuestro país, y el 5G seguramente se va a tardar más. Entonces, ¿qué otras soluciones podríamos encontrar para desarrollar nuestras redes IoT? Y aquí me gustaría que alguno me pudiera proponer alguna
alguna solución, alguna tecnología que se le ocurra para poder implementar una red IoT aplicado en la agricultura. No sé qué se les ocurre, qué tecnología de la cual conocen podríamos implementar. Y no tengo en vista sus pantallas, entonces Omar, si alguien levanta la mano, si me pudieras apoyar ahí dándole la palabra. Claro, Cintia Andrea dice que en algún sistema de riego. Ajá, ajá. Sí, correcto, esa sería la aplicación, pero digamos la tecnología. Por darles un ejemplo, si ustedes ven a mi espalda, pues está un campo de cultivos. Si nosotros quisiéramos implementar un sistema de riego acá atrás con IoT, ¿qué tecnología se les ocurre usar? Bluetooth, de las cuales les comentaba antes, ¿verdad? Bluetooth, Wi-Fi, redes celulares como la 4G, que es la que actualmente está vigente en nuestro país. Ana Isabel menciona Wi-Fi. Stanley también Wi-Fi. Cristian Denel NFC. Ya, perfecto, gracias. Esas son las tecnologías, digamos, que son como más comunes, ¿verdad? En el ámbito del IoT, porque regularmente cuando pensamos en IoT pensamos en domótica. Entonces, recordemos que la domótica es una casa inteligente y en una casa tenemos justamente esa tecnología, que sería la del Wi-Fi. Sin embargo, el Wi-Fi tiene un grave problema y es que tiene muy corto alcance. O sea, estoy seguro que todos sabemos que hay ciertos lugares en nuestra casa donde no llega el internet, tenemos que poner ciertos repetidores o amplificadores de señal para que lleguen a esos lugares. Imaginémonos el ejemplo que les estoy dando en el terreno que tengo aquí a la par. Por ejemplo, yo estoy más o menos a 2-3 metros del repetidor Wi-Fi y como les comentaba al inicio, puede que la conexión no sea ideal. Entonces, imagínense, si yo quisiera poner sensores a 50, 100 metros, 200 metros, no llegaría. Y les quiero mostrar un par de gráficas para que puedan entender mejor un poco cómo se desenvuelve cada una de las tecnologías que podríamos llegar a aplicar. La parte superior, entre más arriba estén, quiere decir que tienen velocidades de transmisión más altas. Y cuanto más a la derecha estén, quieren decir que llegan más lejos en cuanto a distancia. Las que vemos ahí que dicen 802 y tienen un punto, se refieren al Wi-Fi. Entonces, si vemos, tienen velocidades muy altas, el Wi-Fi puede alcanzar velocidades muy altas, pero tiene un corto alcance. Y es lo que les acabo de platicar. Incluso dentro de nuestras casas tenemos puntos donde no llega el Wi-Fi, ¿verdad? Tenemos que poner extensores y como les digo, si queremos poner sensores a 100 metros, 200 metros, el Wi-Fi no nos va a llegar. En la parte pues, inferior vemos el Bluetooth. El Bluetooth es lo mismo si nosotros tenemos bocinas que tengan Bluetooth en nuestras casas, sabemos que si nos alejamos unos 5 metros ya empieza a fallar la señal, incluso se puede salir. El NFC, que nos comentaba un compañero, es junto con el RFID, son tecnologías que tienen poca velocidad o poca cantidad de transferencia de datos y muy corto alcance. Recordemos que el NFC prácticamente es de contacto. Cuando nosotros vamos a pagar, por ejemplo, con nuestros relojes o con nuestros teléfonos, en un POS que tiene esta tecnología, lo que hacemos es pegar el dispositivo, ¿verdad?, al POS y pagamos. Es prácticamente de contacto. Luego tenemos tecnologías que tienen también una alta velocidad y tienen un alcance medio, como lo pueden ser el 4G, 5G, pues todas las comunicaciones celulares. Entonces, esta podría ser como una de las mejores opciones si queremos poner dispositivos, por ejemplo, como en el terreno que tengo aquí atrás. Sin embargo, este tiene un grave problema que lo vamos a ver más adelante. Si nosotros queremos implementar utilizando el 4G, por ejemplo, con un chip que le dé internet a cada uno de los dispositivos que yo pongo aquí atrás, tiene un costo muy alto. Todos sabemos que pues, tendríamos que recargarles saldo o recargas de internet periódicamente a cada uno de los dispositivos para que puedan funcionar conectados a las cosas, ¿verdad? Y así las otras tecnologías. Tenemos tecnología de largo alcance, la que está pues con mediano ancho de banda, VSAT, corresponde a la comunicación satelital, de la cual pues
Obviamente tiene buena cobertura, tiene buen alcance porque están los satélites, pero no es de la tecnología que les quiero hablar hoy. Luego están las LP WAN. LP WAN quiere decir las WAN que son de low power, de bajo consumo de energía. Tienen poca capacidad de transferencia de datos, pero muy largo alcance, y esa es de las tecnologías, o una de las tecnologías de las cuales les quiero hablar y proponer el día de hoy. Las ventajas que pueden tener. Entonces, aquí hay una gráfica, me gustaría pues explicarla brevemente, que como voy con el tiempo. En la parte azul están las tecnologías LP WAN, en las partes rojas están las de telefonía, y como referencia nada más está la verde, que es Zigbee, que Zigbee es muy parecido, es una mezcla entre Wi-Fi y Bluetooth, más o menos. Entonces, pues quisiera que me acompañaran para comparar el azul con el rojo. Entonces vemos en la parte superior el rango. El rango es prácticamente superior de las redes LP WAN comparado con el rojo. Si quieren, vamos en sentido horario. Tenemos el consumo energético. Aquí es una de las principales características de esta tecnología, y es que si se dan cuenta, es prácticamente nada comparado con una red 4G. Vamos a hablar de 4G. El ancho de banda, como les comentaba, pues las redes celulares tienen un mejor ancho de banda, tienen más transferencia, y lo podemos ver en nuestros teléfonos, ¿verdad? Podemos descargar películas, podemos descargar juegos y cualquier cosa con nuestra red celular. Esta tecnología tiene menos capacidad, pero para las aplicaciones que hoy les voy a presentar es suficiente. El costo, aquí es otra característica muy importante, y podemos ver que es básicamente también nada comparado con una red 4G. El costo propiamente del dispositivo, del chip, no es nada. En la parte de abajo, digamos, por decirlo así, si fuera un reloj a las 6, es el costo de suscripción. Básicamente, como les decía, en 4G tenemos que estar pagando por lo menos mensualmente el internet de cada uno de los dispositivos, o si tenemos un plan con cada chip, pues pagar cada cuento. Y en el LP WAN prácticamente no lo pagamos. El número de estaciones también prácticamente es inferior, o sea, eso quiere decir menos costo, porque tenemos que poner menos estaciones por dispositivos. La latencia es superior en LP WAN. Esto no es algo mejor, sino que es algo peor. O sea, quiere decir que se tarda un poco más en establecer la comunicación. Sin embargo, pues no es algo considerable. Otra ventaja es la cobertura, la penetración, digamos, cuando hay vegetación, cuando hay obstáculos. Es mucho mejor la penetración de una red LP WAN que una de telefonía. Eso quiere decir que donde la telefonía llega con interferencia, donde no existe incluso, podemos tener cobertura de redes LP WAN. Entonces, básicamente, eso es lo que les voy a hablar de LP WAN el día de hoy, y una en específico. Hay varias tecnologías que entran dentro de esta categoría. Yo les voy a hablar de una que se llama LoRa, y una aplicación que se llama LoRaWAN. LoRa es la abreviatura, perdón, de largo alcance, long range. Es una tecnología de modulación de espectro ensanchado derivada de la tecnología SSS. No voy a entrar en tantos detalles técnicos porque pues sé que tal vez no es el área en la cual ustedes se manejan mejor. Tampoco es mi intención, simplemente es presentarles la tecnología. Para hacerles una analogía, para que ustedes puedan entender lo que es LoRa. LoRa es básicamente, imaginemos que tenemos que mandar un mensaje. Entonces, LoRa es el caballo y el jinete en el cual nosotros vamos a montar ese mensaje. Las características básicamente que va a tener este caballo, digamos, es que come poquito, no toma mucha agua y llega muy lejos. Entonces, con poco mantenimiento, con poco dinero, podemos mandar mensajes muy lejos, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente como la aplicación. Sin embargo, pues sabemos que si queremos mandar un mensaje o un objeto, digamos, en un caballo, tiene que ser un paquete relativamente pequeño y no tan pesado. Si nosotros quisiéramos enviar un refrigerador de aquí a 1 kilómetro, el caballo no lo va a aguantar. Si nosotros queremos mandar una carta en un caballo, pues perfectamente lo va a llevar. O si queremos mandar una caja con algún objeto, un pastel o algo así, sabemos que el caballo sí lo va a llevar. Eso es LoRa básicamente, un medio por el cual nosotros podemos transferir o enviar información para cualquier aplicación que nosotros querramos. LoRaWAN
se refiere a este tipo de tecnología. LoRa, pues es la parte física, por así decirlo, del caballo, ¿verdad? Que nosotros utilizamos. LoRaWAN es cuando nosotros conectamos ese caballo a internet. Entonces, las aplicaciones, la capacidad se multiplica, se vuelve mucho más versátil la tecnología, pero tenemos las dos posibilidades, usar LoRa de forma local o LoRaWAN conectado al internet y pues tener otras opciones. Más adelante les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes de alguna forma lo entiendan mejor. Pero básicamente la tecnología LoRa, el que hace el trabajo es este chip que ustedes pueden ver en la pantalla. Es este chip verde, es muy pequeño, es muy barato también, pero es muy, muy poderoso y muy versátil. Las ventajas que tiene o las características que tiene es que tiene un largo alcance. Como les decía, básicamente es un nombre, ¿verdad?, de la tecnología. Y nos da un alcance de 2 a 5 kilómetros en un ambiente urbano y más o menos menor a 15 kilómetros al aire libre. Entonces, por eso les hacía el comentario de la aplicación que nosotros tenemos, por ejemplo, acá atrás. Si yo quiero colocar un sensor en medio del terreno, que esté a 300 metros, 400 metros, incluso a 1 kilómetro, lo puedo hacer mediante esta tecnología. Tiene un bajo consumo de energía. Más adelante les voy a dar un ejemplo real, práctico, pero básicamente la vida de la batería puede ser de meses, incluso años. Capacidad de instalarse en lugares complicados, por lo que les digo, porque básicamente es una tecnología muy pequeña. Ustedes pueden ver el chip, que es del tamaño de la huella del dedo. Poco o nulo mantenimiento, porque las baterías duran muchísimo. Entonces, si metemos este tipo de dispositivos en una caja que tenga una certificación IP para exteriores, eso prácticamente nos va a durar todo el tiempo que querramos, ¿verdad? Años, incluso, ¿verdad? Sin mantenimiento. Si es una tecnología flexible, ya lo vamos a ver más adelante, porque se puede adaptar a cualquier aplicación que nosotros querramos, a cualquier sensor prácticamente. Encriptación punto a punto. Esto es muy importante porque al ser una tecnología digital, nos permite encriptarla y se vuelve una tecnología muy, muy confiable. Por ejemplo, si nosotros estamos radiando mensajes de un sensor o de una red de sensores y alguien está cerca y pasa con un dispositivo que pueda leer comunicación en esta tecnología, él no lo va a poder descifrar porque va a estar encriptado. Y un bajo costo, que esto también es muy importante. Yo buscaba este chip que ven en pantalla en Alibaba y lo encontraba desde 1 a 10 centavos de dólar por unidad. Entonces, si se dan cuenta, es una tecnología muy barata. Obviamente estaba, pues al ser Alibaba, tenía que ser una compra relativamente grande, pero no lo era tanto. Si no estoy mal, el mínimo eran 50 o 100 chips. Pero eso se transforma en 5 o 10 dólares. No es un gasto muy alto. Podemos encontrar este chip, digamos, por sí solo no funciona bien. Tenemos que conectarlo de cierta manera para que nos funcione, pero en el mercado ya podemos encontrar aplicaciones ya armadas, digamos, de alguna forma. Les quiero hablar de la topología. La topología es, pues, cómo se conectan, ¿verdad?, este tipo de redes. En la parte superior pueden ver una topología normal, una topología común y corriente, digamos, que cada uno de nosotros podríamos pensar, implementar. Vemos que en la parte de izquierda, vamos a leerlo de izquierda a derecha, hay, en este caso, una refrigeradora y un microondas, pero quiero que pensemos en esto como sensores. Como puntos, como nodos finales, nodos ya aplicados. Entonces, la forma normal es, tenemos un nodo, tenemos un concentrador a corta distancia, podría ser un dispositivo Wi-Fi, un router, cualquier cosa que nosotros tengamos como un concentrador. Luego lo cableamos en una red interna, ¿verdad?, que va conectada a nuestro router. El router pues entra al internet. Mediante el internet tenemos la nube y a partir de la nube aplicaciones que nosotros querramos. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el problema con esto? Mi papá se dedica a la agricultura desde hace muchos años y él me comentaba hace un tiempo de que había una persona, ¿verdad?, hace un montón de años, que era visionaria, que él logró tener un cuarto de control donde automatizó su riego. Entonces él ahí tenía botones, tenía muchas cosas en el cual él encendía y apagaba de forma remota, si lo queremos ver así, el riego.
en sus terrenos y que era una forma experimental. Él trajo la idea y la tecnología de Europa, pero el problema es que usaban la aplicación de arriba, cableado, ¿verdad? O sea, él, aunque tenía su cuarto de control, todo estaba cableado. Él tenía cableado todo su terreno a cada uno de los actuadores que le encendía o le cerraba las válvulas de riego. ¿Cuál es el problema con esto? Para empezar, el costo. Imagínense el costo de cablear cada uno de los sensores si tenemos un terreno grande. El otro es que los problemas mecánicos. Si es un terreno que está buscando la automatización, tecnología, quiere decir que es un terreno que ya se trabaja mecánicamente. Eso quiere decir que utiliza tractores para preparar la tierra, para cosechar posiblemente. Y si nosotros tenemos cableado, puede que esos tractores lo dañen, porque entran a la tierra, porque tienen diferentes equipos que lo van a dañar, lo pueden cortar, y va a ser muy difícil para quien está administrando la red encontrar dónde se cortó el cable, dónde se dañó, dónde lo cortaron un poco o cualquier cosa. Por el contrario, pues está la topología de la parte de abajo, que es la que yo les propongo el día de hoy. Tenemos los mismos sensores, pero tenemos una conectividad de larga distancia. Como les decía, con esta tecnología puede ser de mínimo 1 kilómetro. Entonces tenemos los sensores en campo de forma pequeña, modular, con batería muy optimizada. Luego tenemos un concentrador que puede estar, digamos, en el lugar de la finca, digamos, que esté designado para un lugar seguro, un lugar donde esté protegido de la lluvia, cualquier cosa. Ese concentrador lo conectamos al internet y aquí en adelante es lo mismo. Del internet pasa a servidores y ya tenemos nuestras aplicaciones web. Entonces, ahorita les voy a explicar, bueno, les voy a mostrar más o menos dispositivos para implementar, digamos, esta topología. Para empezar, vamos a hablar de los nodos finales. Como les decía, vamos a empezar de izquierda a derecha. Les quiero mostrar las opciones que tenemos en cuanto a los nodos. Para empezar, les quise traer estos ejemplos. Son nodos universales. El primero es un shield de Arduino. Creo que todos están familiarizados con Arduino. Estoy seguro que tal vez en algún momento de su carrera lo han utilizado. Hemos utilizado shields para diferentes aplicaciones, ¿verdad? Tal vez controlar servos, cualquier cosa. Entonces estamos familiarizados con lo que es un shield. Entonces aquí ya está todo implementado. Simplemente se lo montamos al Arduino. Con el Arduino podemos hacer todo lo que ya conocemos. Podemos leer sensores, podemos leer voltajes, podemos leer corrientes, podemos poner actuadores, por ejemplo, conectarle servomotores para hacer algo. Podemos conectarle electroválvulas, cualquier cosa que ustedes sepan que un Arduino puede hacer, lo podemos seguir haciendo con esto. Y esto básicamente lo que hace es, al Arduino lo que le damos es un canal de comunicación, que es un canal LoRa. Si se dan cuenta, pues ahí tiene el chip azul, el chip verde, perdón, que es el que corresponde a LoRa. Este básicamente es el shield de LoRa. Tenemos toda la conectividad. Si se dan cuenta, pues es algo muy pequeño. Y les puse que es universal porque aquí lo podemos usar para lo que queramos. Como les decía, cualquier cosa que ustedes sepan que pueden hacer con Arduino, lo podemos seguir haciendo con esto. La diferencia es que lo vamos a enviar a través de LoRa a la distancia que nosotros querramos. Este shield que yo les tengo acá es un poco diferente al que está en pantalla. Este que tengo acá es uno que tiene integrado GPS. Entonces, adicional a todo, podemos implementar el GPS. Entonces, por decirles algo, tengo este que es un sensor de temperatura y tengo 10 instalados en varios lugares. Puedo de cada uno obtener su posición GPS y así puedo procesar las estadísticas de cómo está la temperatura en cada cuarto frío, por ejemplo, si fuera la aplicación. Es algo muy pequeño. Así se ve el shield independiente, digamos, sin estar conectado al Arduino. Vemos que es algo muy pequeño. Y aparte, tenemos otras opciones, que no es un shield, sino que ya es un dispositivo que funciona por sí solo. A este solo le damos energía, lo programamos de igual forma mediante librerías con el programa de Arduino. Y esta, digamos, la particularidad que tiene es que consume mucho menos que el Arduino. El Arduino consume un poco más porque tenemos que alimentar todo el Arduino y adicional el shield. Este
consume menos, consume más o menos un tercio de lo que consume un Arduino. Aquí podemos ver, espero que ustedes lo puedan ver en pantalla, el chip que corresponde al LoRa. Y aquí, pues, todos los periféricos, ¿verdad? Con este también, si bien no tenemos todas las características que tiene un Arduino, pero podemos perfectamente leer y escribir de forma análoga, digital. Y pues esta sería como la extensión para la antena. Hay otros ejemplos, o sea, como les digo, hay muchas marcas. Este, por ejemplo, es un Shield desarrollado en México por una empresa. Si se dan cuenta, es mucho más básica que esta otra, que esta es otra empresa, digamos, un poco más formal. Vemos que es un poco más desarrollado. Este Shield que tengo acá, el negro, es más básico, pero cumple la misma función. Entonces, este no tiene GPS, pero perfectamente transmite y recibe lo que nosotros querramos. Y como les digo, pues tiene diferentes aplicaciones. Para esto podemos usarlo para lo que nosotros queramos, para lo que su creatividad les permita. Un Shield como este que les estoy mostrando acá, tiene un costo más o menos en Amazon de unos 45, 50 dólares, para que nos hagamos una idea. Y este que les mostraba aquí, que funciona por sí mismo, que consume menos energía y es más eficiente, tiene un costo aproximado de entre 18 y 20 dólares. Pues obviamente hay que sumarle el costo de traerlos para Guatemala, pero cada uno sabrá cómo lo maneja. Adicional, hay nodos de uso específico, como este que está acá. Este nodo lo que hace es que monitorea fugas de agua. Entonces, si se dan cuenta, a la izquierda tiene un par de electrodos. Entonces, estos van viendo hacia abajo, en cualquier superficie, digamos en la pared, en un mueble, en cualquier lugar. Lo colocamos y si hay alguna fuga de agua, esto quiere decir que empieza a salir el agua y el agua toca los dos nodos, él emite alguna alerta. De lo contrario, nosotros lo podemos configurar para estar censando, digamos, cada 2 horas, cada hora, 2 veces al día, 1 vez al día, como nosotros querramos. Tiene comandos AT para cambiar sus parámetros. Utiliza 2 baterías AAA y puede enviar, con esas 2 baterías, puede enviar de 16,000 a 70,000 paquetes, o sea, transferencias. Tiene una vida útil de las baterías de 2 a 10 años. Por eso les decía que más adelante les iba a explicar cuánto era en realidad el consumo de este tipo de tecnología. Entonces, imagínense, con 2 baterías AAA tenemos una vida útil de 2 a 10 años, dependiendo pues la cantidad de información que nosotros estemos recibiendo, ¿verdad? Si es cada 5 minutos, si es cada 10, si es cada hora. Y esto solamente con 2 baterías convencionales. Pues se acaban las baterías a los 2 años, abrimos el dispositivo de forma sencilla, ponemos otras 2 baterías y tenemos otros 2 años. Otro, ya viendo aplicaciones de las cuales que estamos hablando, ¿verdad? El día de hoy, más agrícolas, tenemos este que es otro nodo de uso específico. Este lo que hace es que monitorea el nitrógeno, el fósforo y el potasio en el suelo. Estos son elementos de nutrientes que son muy importantes para las plantas. Entonces, mediante este sensor podemos determinar, bueno, cuánto hay de nitrógeno, cuánto hay de fósforo, cuánto hay de potasio. Y mediante a esto, el agricultor puede tomar decisiones de decir, bueno, le hace falta que le aplique tal producto, le hace falta o que le quite, ¿verdad? Que le baje la dosis a ciertas cosas. Entonces, es el tipo de información que nosotros podemos obtener con esto. Igual tiene comandos AT para cambiar los parámetros. Una carcasa impermeable, porque obviamente está pensado para que esté al exterior totalmente, con IP66. Batería de 8,500 miliamperios para uso a largo plazo, diseñada para un uso prolongado hasta 5 años. Entonces, tiene un costo aproximado de 100 dólares. Si vemos, pues, estos son ejemplos de nodos de uso específico. Me gustaría saber hasta este punto si tienen alguna duda con los nodos. Como les digo, más adelante les voy a dar algunos ejemplos de aplicaciones, pero en cuanto a los nodos, no sé si tienen alguna duda. Ahorita la podríamos resolver de una vez antes de que se nos pase. Todo claro, dicen en el chat. Perfecto. Excelente. Bueno, si tienen dudas, como les digo, al final vamos a tener espacio para que igual puedan escribir o abrir sus micrófonos. Bien, siguiendo la topología, veíamos que teníamos concentradores.
básicamente este es un ejemplo. Tiene un sistema OpenWRT de código abierto. Puede ser administrado mediante una web, SSH, o a través de la LAN o a través del Wi-Fi, o sea, a través de Internet. Es una puerta de enlace para LoRaWAN, para exteriores. Tiene un IP65, un consumo de energía de 12 voltios, máximo 500 miliamperios. Para que nos hagamos una idea, esto quiere decir que tiene un consumo de más o menos 6 watts. Si nosotros pensamos en los focos antiguos, tenían un consumo de 100, 150 watts. Incluso los focos actuales, las bombillas, ¿verdad? Actuales de LED, tienen un consumo más o menos de 12, 16 watts, que ya sabemos que son muy eficientes. Y si nos damos cuenta, este tiene un consumo de 6. O sea, consume la mitad de lo que consume una bombilla LED actualmente. Entonces, el costo va a ser muy bajo. Tiene un precio aproximado de 300 a 350 dólares. Este es otro ejemplo. Este es igual, tiene un sistema WRT de código abierto, bajo consumo de energía, actualizaciones a través de la web, conexión a través de LAN, Wi-Fi o a través de tecnologías celulares, como LTE. Compatible con Arduino, fácil de programar, un alcance máximo de 5 a 10 kilómetros y tiene un costo de 175 a 200 dólares. Antes de que se me olvide, porque vemos que pues, tiene conectividad para LAN, para Wi-Fi y todo eso, y yo les había dicho que teníamos cierto problema con eso, ¿verdad? Lo que pasa es de que este tipo de tecnología no vienen a sustituir las convencionales, digamos, sino que vienen a ser complementarias, donde el Wi-Fi no llega, donde el 4G se vuelve muy caro, es que entra esta tecnología. Entonces lo que podemos hacer, lo que hacemos básicamente es conectar estos concentradores al Internet, pero toda nuestra red IoT de ahí en adelante van a trabajar mediante esta tecnología. Entonces se vienen a complementar, vienen a formar como un solo equipo, digamos, entre las dos. Y pues tenemos ejemplos como que este no lo tengo físicamente para mostrárselos, pero es un concentrador GPS para la Raspi, con todo lo que sabemos que puede hacer la Raspi, ¿verdad? Esa es parte de la peculiaridad de este tipo de módulos. Este nos da también GPS, que nos permite pues asociar cada uno de las ubicaciones, digamos, de los mensajes con ubicación y con una marca de tiempo. Tiene una sensibilidad de hasta menos 142 dBm. Pues no les quise, ¿verdad?, como explicar tanto de a qué se refiere esto, pero pues que sepan que es una buena sensibilidad. La sensibilidad quiere decir, cuando nosotros diseñamos una red de comunicación, tenemos un presupuesto, ¿verdad?, de enlace. Entonces ahí tomamos en cuenta la potencia de la antena de transmisión, las pérdidas por los conectores, las pérdidas en el trayecto del aire libre, las pérdidas que se tienen del lado del que recibe, y hacemos un presupuesto. Entonces esta sensibilidad quiere decir qué tanto puede soportar, digamos, que el objeto esté retirado. Y esta es una cosa que a mí me llama fuertemente la atención, la potencia, para que las podamos entender, y dice que puede soportar hasta 5.000 nodos por kilómetro cuadrado en un entorno moderadamente interferido, o sea, con interferencia pues no tan fuerte, pero puede soportar hasta 5.000 nodos por kilómetro cuadrado. Esto es un montón de dispositivos que nosotros podemos conectarle. Este tipo de concentradores están diseñados para recibir mensajes, digamos, simultáneos, ¿verdad?, de diferentes nodos. Imagínense la potencia que tiene para recibir 5.000 o incluso que fueran 1.000 nodos por kilómetro cuadrado. Estoy seguro que igual no habrían aplicaciones en la cual nosotros podamos requerir tantos sensores en un área tan pequeña, pero si fuera necesario lo podemos utilizar, y perfectamente con un concentrador. El concentrador ya lo conectamos a Internet y tenemos toda nuestra información, nuestra data en alguna aplicación que nosotros requiramos. Los concentradores ya no usan baterías, por eso es que les he hablado de que tienen bajo consumo de energía, pero no les doy una estimación de baterías, porque estos están diseñados para no funcionar con baterías. Está pensado para que en el lugar donde está el concentrador sea un lugar con acceso a energía, con acceso a Internet. Como les digo, ya puede ser en el centro de la finca, donde está pues las oficinas administrativas. Ahí conectamos nuestro concentrador y todos los nodos distribuidos.
Entonces ahí pues le conectamos un transformador de 12 voltios, el internet mediante Wi-Fi o con un cable, lo que requiramos. Lo mismo que la Raspberry, ¿verdad? Sabemos cómo la podemos alimentar y cómo darle energía y todo lo que ella nos permite hacer. Luego pues tenemos la nube y servidores. Aquí hay muchísimos ejemplos. No los conté, ¿verdad? Pero hay más o menos 25 a 30 servicios que nos dan para tener acceso a la nube. Cuando nosotros tenemos un concentrador que admite el LoRaWAN, nosotros podemos conectarnos a uno de estos servicios, conectar nuestro concentrador y nos da muchas características que son importantes. Como les digo, lo podemos conectar a la nube y donde sea que nosotros estemos. Por ejemplo, tenemos diferentes terrenos que nosotros estamos con redes IoT, entonces todos los conectamos a la nube y nosotros desde una oficina en algún otro lugar podemos estar verificando la información que estamos recibiendo. Hoy les quise hablar de una que es de Teams Network, TTN. Esta es solo un ejemplo, es gratuita. Nosotros podemos poner ahí, digamos, nuestros concentradores y subir nuestra información. Está encriptada, es segura, nadie más tiene acceso a la información que nosotros tenemos y nos ofrece muchas ventajas, ¿verdad? Para ver la información de forma más gráfica. En la página oficial está el mapa, ¿verdad? De concentradores registrados en el mundo. En el lado izquierdo podemos ver el mapa de Europa y nos damos cuenta que es una tecnología que está muy fuerte en Europa. Hay muchos proyectos que ellos están desarrollando con esta tecnología, a pesar de que ellos, como les mostraba, ya tienen implementado el 5G, pero tiene un costo muy alto comparado con redes LoRaWAN. En nuestra región, que es la imagen que ven a la derecha en Centroamérica, todavía es una tecnología que está empezando. Entonces tiene mucho campo para ustedes, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es algo que está empezando. Si se dan cuenta, incluso en Guatemala solo hay un concentrador registrado en esta red que es el mío. Entonces es una tecnología que tiene mucha capacidad de crecimiento, de aplicaciones que como les digo, va a estar solamente limitado por su capacidad, digamos, de proponer proyectos. Cuando nosotros, la ventaja, digamos, de subir la información a la nube, como les decía, es que no lo vamos a estar manejando de forma local y vamos a tener visualización de datos como el que les estoy mostrando en pantalla. Estos no son capturas mías, ¿verdad? Las saqué de internet, pero es un ejemplo de cómo podemos visualizar. Pues en la izquierda tal vez está un poco más amigable, en la parte derecha tal vez es para un analista que domine más el tema de gráficas, el tema de números. Y la parte izquierda podría ser para un usuario final demostrarle al dueño, digamos, de una finca cómo se está comportando su finca en cuanto a procesos, en cuanto a los parámetros que ellos crean importantes que les puede servir. No sé si hasta aquí tienen alguna duda en cuanto a concentradores o las aplicaciones web. ¿No? Ok. Les voy a dar algunos ejemplos de aplicaciones que podemos desarrollar con esta tecnología. Esta es la primera. De forma gráfica, ¿verdad? Podemos ver cómo se pueden conectar toda la red. Para empezar, tenemos una granja inteligente, que es la que está acá. Nos permite, pues, esto no está aplicado a la agricultura, pero sí a la ganadería, que también podría ser un punto de aplicación para nuestro país. Sabemos que es un área que está muy desarrollada, que tiene mucho potencial. Entonces podemos rastrear en tiempo real el ganado. Ofrece información para tomar decisiones. Tiene un costo, o sea, digamos, implementar algo así tiene un costo menor de $50 por sensor y pues nos permite generar reportes en tiempo real para encargados. Con uno de mis mejores amigos, que creo que incluso está aquí en la conferencia, desarrollamos un prototipo que lo que buscaba era, igual, era un dispositivo para las reses que le tomaba datos, por ejemplo, de temperatura, de oxigenación también en la sangre, y lo que estábamos buscando era un sistema para prevenir enfermedades.
pues nos asociamos, digamos, o consultamos con veterinarios de qué ocurre en el ganado cuando empieza a surgir enfermedades. Y entonces nos comentaban, ¿verdad?, que cambiaba la temperatura corporal del animal, que cambiaba su oxigenación, que podía cambiar ciertos parámetros. Entonces buscamos sensores que pudieran medirlos. Entonces nuestra idea era un esquema muy parecido al que tienen en pantalla. Íbamos a tener estos sensores que tomaran información, entonces les avisaran de forma pues temprana al encargado de la finca de que una res presentaba, digamos, cierta anomalía en cuanto a sus mediciones biométricas. Entonces ya el encargado podía apartar esa res y ponerla en observación y ver si de verdad se estaba desarrollando alguna enfermedad, porque hay enfermedades en el ganado que se transmiten, ¿verdad? Y si no la ven a tiempo, puede matar muchas reses, porque cuando tienen una enfermedad de este tipo, las tienen que sacrificar. Entonces, esto, pues, le trae pérdidas, ¿verdad?, al dueño. Entonces, este es un ejemplo. Aquí, pues, pareciera que es corto, pero podemos tener, como les digo, una finca de 3, 4 kilómetros principalmente. Ese tipo de granjas no tienen nada de interferencia, entonces perfectamente podemos tener ese tipo de cobertura. Tenemos un concentrador en algún punto de la finca o cada cierto tiempo, que ese sí le podemos poner una red LTE, por ejemplo, o una Wi-Fi o lo que necesitamos y ya tener acceso en el Internet. Aquí tenemos otro ejemplo que es de un riego inteligente. Básicamente lo mismo, se instalan, por ejemplo, sensores de humedad en el suelo y podemos también tener actuadores, como les decía, con electroválvulas. Entonces, podemos dejarlo de forma automatizada, en el sentido de que tenemos sensores cada lote, por ejemplo, de cultivo, sensando la humedad que tienen en el suelo, y cuando llega a cierto umbral que nosotros podemos establecerlo, abrimos el riego. Entonces, de esa forma se mantiene automatizado. Se tiene igual un concentrador que puede o no tomar las decisiones, ¿verdad? Podemos tenerlo que el concentrador en sí tome la decisión de abrir o cerrar una válvula, o podemos tenerlo desde la aplicación móvil, que igual algún servidor, algún servicio lo tome esas decisiones. Todo este tipo de aplicaciones, lo que nosotros tenemos que hacer, el reto, digamos, que tenemos aparte de la implementación, es lograr hacerlo de forma que sea económicamente viable para las personas a las cuales nosotros les podemos proponer este método, por ejemplo. Imagínense este esquema que les estoy proponiendo aquí podría tener, no sé, algún costo de $300, $400 o $500, por ejemplo. Entonces, nuestro reto es mostrarle al agricultor cuánto podría llegar a ahorrarse a largo plazo. Por darles un ejemplo, en el terreno en el cual yo estoy, pues en esta finca tienen una persona que únicamente se dedica a abrir y cerrar válvulas de riego. Ese es todo su trabajo. Como les digo, pues está dividido por lotes, entonces abre un lote y espera, no sé, 20 minutos, media hora, mientras abre otro lote, y así se mantiene como caminando por todo el terreno, abriendo y cerrando válvulas. Entonces, podemos proponer un sistema como este y ahorrarle al agricultor el costo de esa persona, y tal vez no para quitarle el trabajo, porque lo puede utilizar, ¿verdad? Esa persona que se mantiene solo caminando, la puede poner en otro trabajo y ya tener el riego automatizado. Incluso hay otras aplicaciones fuera de la agricultura en este sentido. Por ejemplo, donde yo vivo, el día de ayer, por ejemplo, veía a una persona que es la encargada de distribuir el agua, ¿verdad? Aquí en el pueblo donde yo vivo. Y eran como las 8 o 9 de la noche y el señor estaba parado ahí donde había una llave, pues tal vez la había abierto o la había cerrado o estaba esperando que diera la hora, pero él se mantiene todo el día haciendo eso, perdón. Ese es su trabajo, abrir y cerrar llaves en el pueblo para pues distribuir el agua. Sabemos que en muchos lugares está escasa y se está racionalizando. Entonces podemos implementar algo como esto, por decirles algo, en la municipalidad, en el parque o en ciertos lugares de una población. Podemos tener nuestro concentrador, le ponemos electroválvulas a cada una de las llaves del pueblo y podemos tenerlo automatizado, digamos, que con horario se abren y se cierran las válvulas. Y aparte de esto, establecer reportes. Y ya se le puede presentar y decir, bueno, este fue el tiempo que dimos de agua por sector,
así se está comportando el consumo, etcétera, ¿verdad? Como les digo, aquí pues no hay límite. Esta es otra aplicación agrícola un poco más amplia, digamos, que les puede como mostrar dónde se pueden aplicar. Aquí vemos que hay sensores en el campo que pueden ser de suelo, de aire, para ver la calidad del aire, para ver la calidad del suelo, como les digo, la nutrición, la humedad, cualquier cosa que nosotros querramos. Podemos tener sensores, por ejemplo, en el lugar de despacho del producto que ahí se coseche, para ver la temperatura y el ambiente, para ver que, digamos, para despachar, digamos, la temperatura correcta es de 20 grados, por decirles algo, en la bodega. Entonces, con esos sensores podemos estar viendo y decir, bueno, mira, la temperatura está en 25 grados, se tardan 4 horas en hacer el despacho, entonces el producto está 4 horas en un ambiente que no es el adecuado y puede afectar, digamos, la vida útil del producto. Podemos tener incluso sensores en el área de procesamiento. Por ejemplo, ahorita que tenemos lo del COVID, podemos tener sensores ahí que midan, por ejemplo, el CO2 y poder determinar si el flujo de aire es el adecuado, digamos, para un ambiente laboral. Y si no, podemos buscar soluciones o proponerle soluciones al dueño y decirle, mira, el lugar donde ustedes están procesando su producto no tiene buena ventilación a estas horas, entonces te propongo abrir más ventanas o cualquier cosa, ¿verdad? Que nosotros podemos poner, o poner filtros de aire, cualquier cosa. Luego, pues, como todo, tenemos un concentrador en algún lugar estratégico de la finca. La información va a la nube y luego ya tenemos una aplicación en la cual nosotros le hablamos a los dueños y les decimos, les damos la estadística de cómo está su finca. Sabemos que en esta época en la cual vivimos, lo más valioso, lo más importante es la información. Ya todo gira alrededor de la información. Es como el producto actualmente más valioso, ¿verdad? Por eso es que nuestros teléfonos registran todo lo que nosotros hacemos, a dónde vamos, qué nos gusta, qué le damos like, cuánto tiempo permanecemos en redes sociales, etcétera. Y es una tendencia en todos los ámbitos, porque la información nos permite tomar decisiones estratégicas y nos permite mejorar, digamos, el rendimiento de las inversiones, del dinero, ¿verdad? No estarlo desperdiciando, no estarlo tirando, sino que nos permite optimizarlo. Entonces, por eso es tan importante implementar redes IoT. Aquí hay unos ejemplos reales en la parte izquierda, pues pueden ver digamos, un prototipo de riego inteligente que tienen ahí las electroválvulas, tienen sus módulos, y entonces ya, tienen sus sensores de humedad y el sistema por sí solo determina si el terreno, si el campo pues tiene poca humedad, activa la electroválvula, activa el riego hasta que alcance el umbral de humedad que nosotros le ponemos. En la otra aplicación, en la parte derecha, pues son sensores de temperatura. En este caso es para almacenaje de vacunas, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener sensores ahí en los refrigeradores, en todos, y podemos estar recolectando la información de la temperatura que sea óptima para el almacenaje, en este caso, pues medicinas, pero puede ser cualquier cosa, helados, vegetales, cualquier cosa que nosotros queramos. Este es otro ejemplo de una aplicación y cómo nos podemos ayudar de otras plataformas. Eso también pues, solo se los voy a mencionar, no voy a entrar tanto a profundidad. En la presentación que hacían de mi perfil, les hablaban, ¿verdad?, que estamos participando en un satélite, en un proyecto que se llama Morazán. Dentro de ese proyecto, pues la idea es colocar estaciones meteorológicas en cuencas de ríos para prevención de desastres. Entonces, estas estaciones van a estar tomando diferentes valores del río, como es si creció, la humedad relativa, la temperatura, el viento, principalmente si crece, porque eso es lo que queremos prevenir, que si si hay una tormenta y el río empieza a crecer, avisarle a los pueblos que están cercanos para que puedan evacuar a tiempo, ¿verdad? Que no ocurra un desastre humanitario. Esta que están en pantalla es un río en Costa Rica, en el cual o pensamos, ¿verdad? Esperamos poder colocar las estaciones meteorológicas utilizando esta tecnología que les acabo de comentar. Aquí pueden ver, pues, en Google Earth dónde van a estar ubicados cada uno de los nodos
y en la parte derecha un programa que nos ayuda a calcular la cobertura, digamos, del enlace que puede tener cada uno de los nodos. En este caso, pues solo está para el nodo 1, es nodo por nodo para ver su alcance, pero si nos damos cuenta, tiene una escala de colores, que esa escala de colores nos habla de la intensidad de la señal. Sin embargo, vemos que llega prácticamente al nodo 15, al final del río. Para que se hagan una idea, tiene de forma lineal más o menos 12 kilómetros y medio entre el nodo 1 y el nodo 2. Entonces, perfectamente podría alcanzar. O sea, el nodo 1 podría comunicarse con el nodo 2 con esta tecnología, utilizando un power bank, una batería pues pequeña, quizás posiblemente hasta un panel solar pequeño igual, pero perfectamente se pueden comunicar un nodo con el otro. Entonces, esta es parte de las aplicaciones que les quería comentar de la tecnología. Y si quieren, pasamos ya a las preguntas que puedan tener. Yo te estaré trasladando ahí a las preguntas, ahí lo que hagan los compañeros, ¿no? Si tienen alguna duda. Sí, ahorita sí ya. Okay. Ya volví. Entonces, si tienen alguna duda, lo pueden ahí escribir por el chat o pueden abrir su micrófono ahí sin un miedo y se lo pueden hacer llegar ahí a Cristian y él se los va a responder. Sí, hacen la pregunta ahí de que si hay alguna marca recomendada. Yo con la que he trabajado, digamos, con la que estoy familiarizado, es una que se llama Dragino. Si quieren, se las voy a escribir en el chat. Esa es con la que yo más trabajo, digamos, pero evidentemente, como les decía, hay muchas más. De hecho, estos módulos que tengo acá, estos, creo que no lo veían bien antes. Este que está acá es marca Dragino, ¿verdad? Son muy buenos, son muy estables, pero hay muchísimos más que se pueden encontrar. Incluso, como les decía, un concentrador puede tener un costo dependiendo si es LoRa o LoRaWAN, mayor a 150, $200, pero un módulo como este, que vale 50, o incluso este que cuesta $20, lo pueden usar ustedes como una especie de concentrador. Evidentemente no está configurado para eso, pero al ser un radio, digamos, que emite y lee, lo podemos usar para alguna aplicación local de bajo costo. Entonces, en lugar de que nuestro concentrador cueste $200, $300, usamos uno que cueste $20. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿O algún comentario que le quiera hacer ahí, Cristian? Te preguntan cómo determinar el costo de implementación en mano de obra. Eso es complicado. Creo que, bueno, hay muchos factores que tienes que tomar en cuenta. Pues sería como cualquier trabajo, digamos, que tú consideres el costo por hora, podría ser. Un ejemplo, entonces pones el costo de los equipos y luego en la mano de obra puedes establecer un costo por hora de lo cual tú quieres ganar, o de un técnico que tú contrates. A partir de eso, la implementación en sí es muy sencilla. O sea, donde más tiempo trabaja, creo que donde más tiempo lleva, perdón, es en áreas donde creo que ustedes son muy buenos, que es en la programación. Ahí es donde más tiempo vas a invertir, porque vas a tener que establecer, ¿verdad? La lectura de tus sensores, cómo los vas a manejar, cómo vas a construir el paquete en el cual vas a enviar tu información, ¿verdad? Si lo vas a mandar como un string, como un entero, como un tipo float, esa parte que ustedes manejan mejor. Y ya la implementación en campo es muy sencilla, porque por ejemplo, si tú pones un nodo
de uso específico, como el que les mostraba, que mide la nutrición en campo, básicamente no requiere ningún trabajo. Tú lo pones en una caja, digamos, de estas IP, sacas solamente la antena, la pones, por ejemplo, en un mástil que mida, no sé, 1 metro, 2 metros, y ya, ese es todo. Digamos, sembras el mástil en el campo, pones el sensor en la tierra, y eso fue toda la implementación, digamos. Y ya después te vas al concentrador y ahí ya lo programas como tú querrás. Ese es el que lleva más tiempo. Entonces, si ustedes logran establecer cuánto cobrarían por programar un proyecto, es básicamente eso. Bueno, entonces no sé si alguien más tiene alguna duda, si no, terminaríamos aquí la conferencia, si hay alguien que tenga alguna duda o algún comentario ahí de agradecimiento ahí a Cristian. Ahí dice, ¿cuál es el proceso de compra de De partes en partes el en el exterior? exterior. Ajá. Casi nada. Es comprar cualquier cosa en Amazon. O sea, si alguna vez han mandado a traer cualquier cosa, es eso, porque básicamente lo puedes encontrar en Amazon, los componentes. Eh, Incluso este que les mostraba, que les decía que es más barato, que cuesta $20, igual, tienen una tienda online, haces tu pedido de las unidades que querrás, lo pedís a un P.O. Box que cualquiera de ustedes tengan en Estados Unidos, en Miami, por ejemplo. Llega tu paquete y lo recibís acá. O sea, no tiene nada especial. Creo que es muy importante que sepan también, bueno, es una recomendación que yo les hago a la hora de que ustedes se quisieran dedicar a esto. Es muy importante trabajar de forma multidisciplinaria. Cada uno de nosotros tenemos un área en el cual somos buenos, pero evidentemente necesitamos gente que se complemente con lo nuestro, ¿verdad? Como les decía, en la parte de nosotros de electrónica manejamos mucho lo que son las comunicaciones, las potencias, el enlace de red y todo eso. Ustedes manejan mucho mejor la Prora y ese tipo de cosas. Entonces creo que sí es bueno buscar gente que nos ayude. Como les decía, puede incluso ser veterinarios, ¿verdad? Si quieren el área ganadera o un agrónomo, ¿verdad? Si quieren algo aquí, porque ustedes pueden venir y decirle a un agricultor, mira, te voy a medir, ¿qué les puedo decir? Te voy a poner un sensor que determine si se abre o se cierra una puerta, ¿verdad? De seguridad, pero si el agricultor lo que en realidad necesita es medir la nutrición, no les va a servir de nada al proyecto. Entonces creo que es importante como juntarnos y decir, bueno, yo puedo proponer esta tecnología, ¿qué necesidades tenés vos de que necesites que se implementen y ahí ir armando como equipos, ¿verdad? Igual como les decía, no quise entrar tanto en detalles de cómo calcular el alcance que puede tener una comunicación de estas, pero sí, o sea, si ustedes lo quisieran, lo pueden aprender, evidentemente, ¿verdad? Esa es parte de la ingeniería, nos permite aprender y no hay límite, pero también nos podemos asociar, por ejemplo, en el caso de ustedes, con un electrónico que sí pueda calcular el, la cobertura, digamos, que va a tener el enlace y trabajar juntos. Bueno, creo que sí. Ya no tienen más dudas. Bueno, entonces, Cristian, la verdad es que te agradezco por el apoyo, por darnos la conferencia. La verdad es que estuvo muy interesante. Pudimos ver también cómo nosotros podemos utilizar la tecnología, en este caso la IoT, ya más que todo en el campo laboral. Entonces, la verdad es que podemos aprender varias cosas. Yo creo que todos podemos aprender nuevas cosas el día de hoy. Y esa era mi intención de la conferencia, de que nosotros pudiéramos entender cómo nosotros podemos utilizar estas tecnologías en el campo. Y la verdad es que te agradezco ese conocimiento que nos has transmitido a cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, y no sé si tendrías algo más que agregar. Creo que creo que se le fue el internet o algo así.
vamos a esperar a ver si... No sé si se me escucha a mí o soy yo el que me quedé sin internet. Sí, ok, entonces fue a Cristian ahí. Sí, Ok, perdón, ya estoy de vuelta. ok. Bueno, entonces te comentaba, no sé si tendrás algo más que agregar, si no, pues la verdad es que te agradezco por tu tiempo que te has tomado en brindarnos la conferencia. Creo que estás teniendo problemas con tu internet. Si no estoy mal. ¿Me escuchas? Sí, ahorita sí. Sí, perdón, sí, Sí, cabal, el internet estaba fallando. Espero que haya sido solo hasta el final, ¿verdad? De la conferencia, pero no, sí, gracias a ustedes. Y para mí que se animen, porque como les decía, es algo que está emergiendo muy fuerte en el país, todavía no se ha implementado. De hecho, para que sepan, de forma legal, hasta el año pasado, digamos, en la Superintendencia de Telecomunicaciones no había ninguna ley, ninguna regulación para redes IoT porque no existían en el país. Yo estuve en comunicaciones con ellos el año pasado y este año y me comentaban de que este año ya entró en vigencia una ley, digamos, un reglamento para regular eso, porque ya está empezando a surgir en Guatemala. Me comentaban de que en industrias como la de los ingenios ya están implementando redes IoT, entonces, pues, digamos, la superintendencia se vio en la necesidad de regular este tipo de tecnologías, pero pues está surgiendo ya en el país. Entonces es solo de buscar un espacio. claro que sí. Entonces la invitación está hecha ahí también para los demás compañeros. Entonces, la verdad, muchísimas gracias ahí, Cristian, por tu tiempo. Diploma creo que estaba pendiente porque por la situación de la pandemia, pues, la escuela, pues anteriormente daba un diploma para los conferencistas, pero ahora nos han dicho que pues hasta que termine toda esta situación se le pues, podría dar un diploma en este caso. Entonces, y pues nuevamente te agradezco por tu tiempo, por tu conocimiento que nos has brindado. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias ahí.